Muy buenas noches, comunidad de Tinta en Llamas. Por el cierre de la segunda temporada, hoy tenemos aquí a Manuel Terrones, autor de Universos Escala, un libro que articula 5 secciones, de las cuales vamos a conversar alrededor de toda esta entrevista. Vamos a explorar desde distintos ángulos una misma inquietud: la inestabilidad de la realidad y los límites de la experiencia humana a través de sus microficciones. En todo esto oscilan entre lo cotidiano y lo inquietante, y un plano que plantea donde el tiempo se repite y la humanidad pierde la centralidad por completo. Bien, buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Una pequeña presentación para la comunidad. Hola Snyder, ¿cómo estás? Fabricio, Edgar, gracias. Primero que nada, Tinta en Llamas por la invitación. Y, y bueno, estamos aquí. Estoy ahora en Barcelona. Aquí son las 2 de la mañana. Y, pero no hay problema. En realidad, encantado de estar aquí con ustedes, acompañarlos. Y bueno, estoy listo para cualquier consulta que tengan respecto al libro. Gracias por leerlo. Muy bien, ¿no? El gusto es de nosotros y muchas gracias por darnos la oportunidad de leer tu libro, ¿no? Me gustó mucho porque en Microbuses, que es la principal, como inicia tu libro, hay relatos como Siesta que nos recomienda sobrellevar los bucles temporales en un bus, en este caso en Lima, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto tú intentas desarrollar las implicaciones y estas anomalías, quizás bucles, distorsiones espaciotemporales, y en qué momento decides que basta sugerirlas en la profundidad de la cotidianidad? Bueno, sí, en realidad, efectivamente, Micros es la primera parte del libro, abre un poco con esta idea y deja en claro un poco también, o intento dejar en claro cuál es la intención también, como mencionas, de enmarcar relatos dentro de la cotidianidad, relatos fantásticos, digamos. eh, Quiero jugar un poco con el tema del fantástico y de la ciencia ficción en ellos y sí, efectivamente marcarlos en ámbitos de cotidianidad para que no resulten tan ajenos, digamos, al quehacer diario, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros en Perú hemos viajado, yo creo que por lo menos el 99.9% de peruanos debemos haber viajado casi a diario en los buses, en las combis, y, y bueno, dentro precisamente de ellas a veces hay mucho tiempo para reflexionar, precisamente por el tráfico en Lima, sobre todo es un tráfico pero terrible. Entonces da mucho tiempo a reflexionar y a pensar también en varias cosas, ¿no? Hay por supuesto anécdotas de repente más divertidas, que, como el bucle, por ejemplo, que se me ocurrió alguna vez cuando, bueno, creo que nos ha pasado a todos, me quedé dormido en el Javier Prado y desperté en el mismo lugar después de media hora. Entonces pareciera que el tiempo se repitiera, pero en realidad es así, ¿no? Nuestra cotidianidad a veces también parece un poco sacada de la ciencia ficción, del fantástico, pero son cosas que nos ocurren. Pero más allá de eso, también creo yo, el fantástico y la ciencia ficción es una manera, una oportunidad, digamos, un modo que nos permite visualizar y comprender un poco mejor también la- a, la- a las personas, ¿no? A través, digamos, de los recursos que manejan eh, y también el microrrelato, sobre todo a través de la economía del lenguaje, ¿no? Ayudarnos un poco con ellos para poder tener una mejor idea de nuestra propia realidad, ¿no? Eso es un poco de repente la intención de la primera parte. Bueno, Manuel, una pregunta, porque mi pregunta también va sobre lo del relato corto de siesta. O sea, tú me estás hablando de la cotidianidad, de algo que te pasó cuando estabas yendo en bus, pero yo quisiera saber si tienes algún pensamiento o alguna forma de ideología o de algún pensamiento de algún escritor que te haya inspirado en alguna parte de este relato corto, porque a mí lo que me parece interesante es cómo lo empiezas, hablando de una resignación que a mí es como que me estás dando a entender una conformidad rudimentaria sobre nuestra vida cotidiana.
¿Me podrías explicar esa parte? Sí, claro. En realidad no me he remitido mucho a un autor específicamente literario en esta primera parte. Son varias cosas en realidad que han confluido un poco para armar este relato, ¿no? Y los relatos en general de Micros. Eh, Hay aires de repente a Cortázar, puede ser, porque Cortázar es una de mis primeras influencias. No específicamente en el primer relato, en el primer micro relato, pero sí de repente en otro que está un poco más adelante, que habla como digamos, en tres niveles acerca de una lectura en un microbús, y que se parece, no se parece, pero digamos que intenta más o menos replicar la idea de, de La noche boca arriba de Cortázar y también un poco continuidad de los parques también, este cuento cortasariano también, que es como un relato corto también, no necesariamente un micro relato, pero tiene algo de eso. El conformismo que mencionas me parece interesante porque efectivamente sí hay una resignación del personaje a vivir esa cotidianidad y a dejarse vivir también un poco eh, y encerrarse en ese bucle, ¿no? Esto es un poco cosecha mía, porque yo he sido una persona que ha trabajado, que ha vivido en una rutina en la que a veces uno tenía que simplemente resignarse a seguir y a seguir con ella. Y al mismo tiempo también me traté de basar en una película que se llama El Día de la Marmota, donde el protagonista también en algún punto, él está viviendo en un bucle temporal, un mismo día, todos los días, y en algún punto llega como a resignarse a su suerte, sabe que está en un bucle, pero se resigna y luego, posteriormente, comienza una etapa de aprendizaje, ¿no? Eh, pero claro, todo Sí, un poco de cada cosa. claro. Y también aparte de la película que acabas de mencionar, también hay, si no me recuerdo el nombre, el efecto mariposa, donde se ve eso de los bucles temporales y más sobre qué hubiera pasado si hubiera tomado ciertas decisiones el protagonista, ¿no? Eh, perdón. Bueno, también estamos viendo mucho en microbuses donde tú nos cuentas, como dijo Fabricio, esa conformidad que se tiene, ¿no? En distancia, el espacio urbano donde se expande, sino que no se expande, sino que se vuelve algo opresivo, como tú mismo lo explicaste, ¿no? Estabas dormido durante media hora, luego despertaste, estabas en el mismo lugar, ¿no? El bus no había transitado, y eso quizás es por el tráfico, por el mucho tráfico que hay en Lima. Bueno, siguiendo, se persigue a alguien como podemos implicar recorrer distancias infinitas sin avanzar realmente, y la ciudad es ese tránsito, ¿no? Y como dije, puede ser distancias infinitas que se convierten mayormente en un encierro. ¿Te interesa presentar la ciudad como un sistema abierto o como una estructura que impide cualquier posibilidad de escape? Como dijo Fabricio, la conformismo o quizás a la monotonía que tenemos de nuestra vida. Sí, es una buena pregunta. Eh, la verdad es que en la época en que escribí estos microrelatos, sí tenía una idea, digamos, más pesimista de la ciudad, mucho más pesimista de la que ahora puedo tener. Y la concebí efectivamente como una especie de ámbito cerrado del que la escapatoria es un poco difícil, se nos presenta como algo difícil. Ya no precisamente en micro, sino más adelante hay un micro relato también que habla sobre una hormiga que es atrapada en un círculo de Sí, legos por una niña, ¿no? Que le está digamos, manipulando, pero ella al mismo tiempo también, digamos que se alza un poco, se abre un poco el panorama y se ve también la ciudad y que la niña y la madre también están atrapadas en una ciudad. Efectivamente, yo creo que parte de nuestra actualidad, en nuestra actualidad, mejor dicho, el espacio urbano, la ciudad nos encierra un poco y nos obliga a veces a vivir una vida. Este, Creo que también parte un poco de nuestra propia, digamos,
eh, tipo de economía, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la manera en que nosotros estamos viviendo, es un poco el mundo al que estamos acostumbrados actualmente, sobre todo, y yo creo que mi experiencia en ese momento, sobre todo era en Lima, este mundo casi neoliberal, en donde tenemos que estar siempre atentos a seguir y a seguir, yendo siempre por el mismo camino y regresando nuevamente hacia la casa y pasándonos solamente en eso como una especie de encierro voluntario a veces. Nosotros mismos a veces siento que nos ponemos esa cárcel, no, no nosotros mismos, digamos, la misma ciudad parece que nos impone esa cárcel y a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y también tiene que ver un poco con las fronteras, no solo del mundo urbano, sino también las fronteras mentales que ya nosotros nos hemos puesto, basados un poco en lo que la misma ciudad a veces nos impone, ¿no? Esa era mi idea en ese momento cuando escribí los relatos que están en la primera parte, ¿no? de Universos. Bueno, Manuel, siguiendo con la primera parte, hay exactamente uno que no sé si tú lo habrás hecho como en su parte, en del primer cuarto que es Siesta, lo habrás hecho como contraparte de ese que es Estación. Porque en Siesta me estás dando un personaje que está resignado, que ya se acostumbró a la vida cotidiana, pero luego en Estación nos muestras a un personaje que está siguiendo el mismo camino, pero en esta diferencia, este personaje decide una forma diferente de salir de esta vida rutinaria. Hay diferentes opciones, pero ahí es cuando entra a tallar lo que es la fragilidad de la persona para tomar decisiones. Hay diferentes decisiones, unas mejores que otras, pero al final la misma cobardía es lo que nos termina dejando en el mismo lugar, porque al final las personas ya sabemos que si no nos arriesgamos, vamos a quedar en el mismo punto. Quisiera saber si lo has hecho como contraparte del miedo de las diferentes oportunidades que tenemos. Sí, efectivamente. Es un poco un relato que va efectivamente como una especie de contraparte. No ha sido voluntaria, debo ser honesto, no ha sido voluntario, pero creo que a la hora de ordenarse los microrelatos ha quedado como, a ver, digamos que acá voy a contar un poco del proceso también de cómo se ordenaron los micros. Eh, Tuve un proceso con una amiga muy querida, Malu Cabezas, de ordenamiento de los microrelatos. Ella me ayudó un poco a seleccionarlos y y a ponerles un orden específico. Eh, y cuando hicimos la selección del libro en general, vi que ella había también tenido la misma idea para ordenar algunos textos. Y en este caso me gustó mucho la selección que ella hizo, porque efectivamente eran como contrapartes. A veces los microrelatos del inicio y los microrelatos del final tenían como una especie ¿cómo decirlo?, discrepancia, ¿no? En cuanto a Sí. las ideas. Entonces, efectivamente, el personaje del principio está resignado, él va a seguir en ese bucle, él va a continuar en ese bucle hasta que se le pueda acabar, digamos, por azares. Pero en este caso hay un personaje que, por el contrario, se manifiesta en rebeldía, ¿no? Se declara en rebeldía y trata de salir de la ciudad, aunque finalmente tiene siempre esa duda de que, ¿qué pasaría si me voy? ¿Cuál es el futuro que me espera? La ciudad me está reclamando porque mañana tengo que ir a trabajar, pero aún así yo no quiero seguir en eso. Y entonces hay una rebeldía que finalmente creo que no se termina logrando, pero está presente el hecho de querer cambiar las cosas, ¿no? Sí, es una muy buena lectura y te le agradezco, de verdad. Ha sido una lectura muy detallada para llegar a eso. A mí, hay una parte, o sea, con estos dos relatos, a mí no sé, pero me da un aire como a lo que intenta explicar la filosofía de Albert Camus, con la parte del absurdismo. Y acá exactamente con el primer cuento que me encuentro con, bueno, exactamente tres personajes, el que se resigna, el alcohólico y el cobrador, pero yo solo tomo un dos en cuenta, que me doy en cuenta que el otro, el primero que se nos muestra, tiene una rebeldía corta sobre la conformidad, donde en algún punto muestra la rebeldía cuando se da cuenta que ya pues están cobrando demasiado el pasaje de vuelta y vuelta. Y ahí es cuando por fin muestra una rebeldía. Pero yo lo que intento dar a entender es que entre el alcohólico y la otra persona no hay mucha diferencia. El ebrio, el alcohólico, ya es una persona que ha aceptado la vida, pero de una forma no muy, muy buena, que digamos.
con esto mismo, quiero dar a entender que, ¿cómo se llama? Hay una aceptación diferente por dos partes. Yo entiendo que nos muestras a dos personas diferentes acatando el mismo tema, que es la vida rutinaria en un bucle que nos tiene hasta todos los días. Sí, efectivamente. Me alegra muchísimo que menciones a Camus porque en verdad hay muchas ideas del absurdo. Yo considero también muchas veces que estamos atrapados en un absurdo, pero yo siento que debemos abrazar ese absurdo de alguna manera y seguir adelante, ¿no? Más allá de todo. Pero bueno, esa es una parte de lo que yo creo y no tiene mucho que ver con la pregunta en sí, o bueno, tiene mucho que ver de repente. Sí, Pero la idea es esa, ¿no? Sí, sí, yo creo que tú lo has descrito incluso mejor que yo lo podría describir. Esa también es parte de la ganancia del microrrelato para un lector. Los microrrelatos son, digamos, una especie de mensajes que salen de un emisor, que en este caso podría ser yo, pero yo creo que él es el receptor quien finalmente le va a dar la forma final, el significado más grande, y son los lectores quienes terminan siendo cómplices del autor al momento de completar con sus propios finales y sus propias ideas el microrrelato. En este caso, eh, efectivamente se ha traslucido un poco la idea que tengo a veces de la propia vida, de la propia, más que de la propia sociedad, de la vida en sí, ¿no? Y gracias por haberlo notado también al momento de leerlo. Sí, también ahí, no solo en el absurdismo, sino también he visto ciertas mezclas que es con el existencialismo y un poco de nihilismo, se puede decir. En, en lo que es este lapsos, sí, hay relatos como Retorno y Sacrificio, donde los personajes se enfrentan a una situación límite, que es la muerte, la imposibilidad y quizás una esperanza, se puede decir, porque se muestran, narras como te basas en la muerte en la espera de la muerte de su padre, ¿no? Que su padre había fallecido. Y ahora, ¿consideras que en estos relatos dialogan una visión más existencialistas como lo pensaba Sartre o Kierkegaard, se puede decir, o buscas evitar ciertas lecturas sistemáticas? Creo que Lapsos es, imagino que también se ha traslucido un poco la idea que tengo, como mencionas, pero he tratado de que Lapsos sea una de las partes que más se aboquen al fantástico, digamos, neto, o sea, sin una preocupación filosófica de por medio, y es un poco más, he tratado de que sean un poco más, o menos, mejor dicho, reflexivas, y un poco más, Mm, digamos, lúdicas al tratar de escribirlo de alguna manera, ¿no? Retorno, por ejemplo, el microrrelato que mencionaste, no, la verdad es que hay algunas cosas que no quisiera explicar para no quitarle la magia, digamos, al microrrelato que pueda tener, porque no digo que mis microrrelatos sean mágicos, pero que de repente al momento de leer a veces, eh, como les decía, ¿no? El autor no es quien debe brindar un único significado a un texto, sino son los lectores quienes van a completar esto, ¿no? Pero sí me gustaría decir que Retorno, por ejemplo, es un relato que escribí ante la pérdida de un ser querido que fue mi tío, que bueno, que él se fue bastante joven y dejando una familia, lamentablemente por una enfermedad, una familia de niños todavía que estaban creciendo, etcétera. Y, y solamente surgió como una idea que, bueno, también a veces es parte de lo que le ocurre a algunos microrelatistas con los que he conversado, ¿no? Tenemos una especie de idea y la anotamos en el momento y luego ya le damos algunas revisiones y correcciones. El retorno sale un poco de eso, ¿no? Es una especie de desahogo ante la pérdida de alguien, ante la vuelta de esa persona, digamos, de una manera un poco fantástica, ¿no? Eh, claro. Aunque no sabemos claro si es que los personajes están vivos o muertos, a veces me han preguntado si están vivos o muertos, les digo, yo tampoco no lo sé, eso ya lo Bueno, irán descubriendo cada uno, ¿no? Pero sí sí, tienen también un poco del existencialismo, de repente Efecto Dominó es un poco más existencialista, también sí, es un también. dominio,
o el mismo hombre que no puede ser mojado por la lluvia, ¿no? Que también tiene algo que ver con su propia condición, ¿no? De ser humano, que la lluvia no le hace un efecto, no le hace efecto a él, no lo moja, y él quiere más bien que lo moje, porque quiere ser como el resto de las personas que sí les pasa eso, ¿no? Bueno, en fin. Claro. También está, ojo, si no me recuerdo, donde quizás se contrapone porque en el retorno es algo sentimental, ¿no? O algo emocional, ¿no? Pero en ojos, hay como, yo lo percibí como algo, este, violento, donde estás introduciendo a una distancia por completo. ¿Tú crees que estos dos se puedan anteponer en algo o quizás yo, yo estoy hablando un poco de más con eso? Porque se nota cómo tú escribes y como tú dices que lo quieres meter más a lo fantástico, como ahora lo acabas de nombrar, y yo siempre trato de relacionar, yo cuando leo siempre busco un sentido más, quizás decir que el autor se basó en tal corriente y ya quizás con eso sea mi idea, como tú dices, cada lector puede tener su idea de cómo el escritor o el autor del microrelato lo haya escrito según su parecer. Pero en Ojos es donde yo he sentido esa violencia extrema que hay. Y tú quizás quieras mantener una distancia fría o como hoy en día en algunas redes se puede decir como el afecto cero. Sí, ahí es inevitable si no vincularlo con lo que a veces con lo que nos ocurre, ¿no? Este proceso de, digamos, de sensibilización de la violencia, bueno, generalizada, ¿no? Un poco también, esto que nos está pasando actualmente, eh, que de repente el hecho de tener tal avalancha de información se nos ha olvidado a veces el sentir empatía o humanidad por otras personas, ¿no? Eh, perdón, Ojos va un poco por ese punto, ¿no? La violencia magnificada y ya llevada al espectáculo, eh, y convertida incluso en un goce para otras personas, ¿no? Y en realidad el goce no está un poco más que en la violencia en sí, como es un programa de televisión, y creo que ya es completo también un poco el microrelato, pero está, digamos, no contenida en la violencia ejercida por sí, sino por el hecho de que gane la persona que está viendo la violencia y la vaya descubriendo, ¿no? Eh, está completamente manipulada la violencia allí. Yo creo que a pesar de que a veces intento escribir los microrelatos en esta parte al menos de la manera más fantástica posible, es más bien imposible no poder mezclarlo con algunas ideas que yo mismo termino teniendo, ¿no? Pero esto también creo que nos pasa a todos. Como estaba leyendo en un libro que hace poco, yo creo que no hay manera de escribir o de incluso de leer que no te permitan establecer, digamos, una visión filosófica, política sobre algo, ¿no? Entonces, inevitablemente, siempre va a haber un síntoma que te permita ver más o menos cómo es que piensa un autor o cuál ha sido su intención al momento de escribirlo. Y creo que a veces se me ha notado mucho en esa parte, ¿no? No, bueno, Manuel, mira, justamente tocando el tema de política, había un relato, el del Araña Hombre, que me pareció muy interesante, la sátira y la ironía que utilizas para comentar esto. A mí, bueno, lo que yo quería preguntarte, ¿cómo es que tomas, porque a mi entender me estás dando una crítica sobre el pensamiento social que tienen diferentes personas? Porque a lo último me estás mencionando que la araña, ¿cómo se llama? El hombre radiactivo puede repugnarse de sus propios semejantes. Y también me muestras que la araña se mete en temas como la política y también desarrolla el lenguaje. Yo estoy entendiendo que estás intentando explicarme las personas que hoy en día tenemos dentro de la sociedad, porque hay algunas personas, más que todo en la parte política, en la parte del gobierno, que no son muy diferentes a los que pueden ser un bicho mencionado acá mismo, que la forma de decisiones y la forma de pensamiento que nos terminan gobernando
son lo que, ¿cómo se llama? Hoy por hoy es como puede estar algunos países, en especial en el país en el que nos encontramos. Y asimismo, estas personas cuando se les sube el poder, terminan olvidando y ¿cómo se llama? Y recordando de dónde vienen y por ello mismo utilizan un tipo de racismo con sus semejantes. Y es lo que yo quisiera entender si, ¿cómo se llama? Intentas reflejar algo de la política peruana o algún ámbito que hayas encontrado dentro de la forma del gobierno acá dentro del país. Bueno, primero que nada, quiero decirte qué hermosa lectura que les has dado, porque el mencionar el hecho o sea, igualar o mencionar que el tema de los políticos actualmente se pueden equiparar como a bichos o como o insectos o cosas así indeseables o repugnantes o de repente un poco difíciles de ver o de digerir, me parece una lectura muy apropiada para los tiempos que tenemos actualmente en el Perú, ¿no? Te digo, la verdad es que mi intención no era esa en un principio. Por eso digo que el microrrelato se presta a veces para este tipo de lecturas y me gusta que no sea una lectura cerrada, sino más bien una lectura que te permita darle muchos significados. Mi idea, cuando escribí este texto, que lo escribí hace ya varios años, era más filosófica que política en un principio. Pero claro, siempre ocurre que inevitablemente uno ejerce una postura para escribir algo, ¿no? Según el contexto en el que estamos ahorita también viviendo en el país. Y la verdad es que sí, y la verdad es que sí, nos pasa en un momento muy complicado, ¿no? Para nosotros como peruanos. Pero, a ver, la intención de este micro era un poco más hablar de, digamos, de la idea propia del ser humano, que a veces, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con Rousseau cuando él decía que el ser humano nace bueno y que la sociedad lo convierte en malo, sino yo creo que nosotros ya venimos con una carga que puede ser genética o demás, que ya la sociedad nos ha ido tejiendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Ya los seres humanos que Estás viendo nacimos aquí. la deshumanización, ¿no? Exacto, y estamos avanzando, digamos, con una nueva carga genética también, que ya no nos hace simplemente buenos por per se, ¿no? Los animales son instintivos, ellos no tienen una noción de lo que es bueno o malo. El ser humano puede racionalizar, digamos, y puede ejercer un juicio moral, pero también qué cosa es bueno y qué cosa es malo es una frontera muy difícil de definir, ¿no? No todas las personas tenemos la misma idea de bondad y maldad, y no creo que tampoco nadie pueda llegar a tener una verdad certera sobre lo que es bueno o malo, pero, eh, los seres humanos sí tenemos algunas cosas que los animales no tienen, ¿no? Y eso es un poco lo que intentaba parodiar este microrelato. La participación en la política es un poco haciendo un juego con lo que me parece que Aristóteles decía que el ser humano es el único animal político, entonces por eso un poco la idea, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, o sea, este microrelato se abre de repente un poco más y por eso le das también esta lectura que me gusta, eh, de pensarlo un poco más políticamente y bueno, no quisiera entrar en detalle porque la conversación es un poco más de literatura, pero si quieren entrar en detalle no tengo ningún problema. De repente lo podemos discutir. Tampoco, tampoco nosotros, la verdad. Tampoco nosotros porque no queremos arruinar la lectura de los demás lectores que se interese. Bueno, tú también, justo también me ganó en lo que fue Araña Hombre. Yo lo he visto como una figura híbrida que parodia al ser humano desde lo animal. También nombraste a Aristóteles, que para mí fue un buen pensador espectacular sobre todo en lo que es la política, algunas ciencias. Y también nombraste, bueno, citaste que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad es lo que lo corrompe. Yo también estoy en contra de eso, pues yo mayormente me paso a la postura que tenía Kant, ¿no? Que el pensamiento kantiano diciendo que el ser humano nace con las potencialidades de los dos y no nace ni inherentemente bueno ni malo, sino que
es propensos a accionar en los dos. Por eso dice potencialmente bueno, potencialmente malo, siempre y cuando se subordina a las leyes morales que hay. Y eso es lo que he visto mucho en este pequeño síntesis, se podría decir, porque es una deshumanización completa del ser humano. No, a veces se ve un colectivismo como un individualismo, un conflicto entre, se puede decir, como dijo acá también Fabricio, un conflicto político o la hipocresía en la política misma, ¿no? Justo en el lenguaje de las hormigas contribuyes a una inteligencia colectiva muy sofisticada que influye en todo ser humano. Pero aquí es donde entra mi pregunta. Tanto en el lenguaje de las hormigas como el araña hombre se contraponen en total, pues el lenguaje de las hormigas, como dije, es una inteligencia colectiva que más ves, estás humanizando a las hormigas porque trabajan en conjunto, pero en Araña Hombre haces esa parodia, la deshumanización del ser humano. En estos cuentos buscas direcciones opuestas y una complejidad o más una parodia que se puede dar entre las dos formas que complementan al ser humano, porque eso es lo que yo vi entre estas dos narrativas, una visión más como una visión kantiana de lo que puede ser la naturaleza del ser humano. Sí, tienen un poco de esta idea kantiana, efectivamente, ambos microrelatos. Yo creo que en realidad la adquisición de conocimiento por parte de las personas es algo que puede ser colectivo. No es individual, por supuesto, es algo colectivo. El lenguaje de las hormigas va un poco de eso también. Y claro, en el caso de Araña Hombre, el comportamiento, digamos que es una parodia más que nada al, al colocar, digamos, en la piel de un animal el comportamiento de un ser humano promedio, digamos, ¿no? Pero sí, en cuanto al lenguaje de las hormigas, habla un poco del colectivismo y habla un poco de la idea de cómo se transmite también el conocimiento a través de un grupo mucho mayor, ¿no? Que efectivamente nosotros, como seres humanos, somos los que hacemos la historia, no ciertas personas, sino todos en conjunto. Entonces, transmitimos ese conocimiento a las generaciones venideras, ¿no? Tiene algo de esto. El hecho de que las hormigas u otros insectos a lo largo de estos microrelatos, enjambre, creo que es la parte donde están, tiene también cierta idea de personificación hacia los animales, ¿no? Hacia los insectos en específico, pero dándoles la idea de una historia. Con historia me refiero a nuestra historia, ¿no? Una historia donde ellos comienzan, se van desarrollando y se vuelve colectiva a lo largo del tiempo. Y bueno, ya de repente estoy hablando de más, pero sí tiene algo de eso, el punto del lenguaje de las hormigas. Claro, y es una... Bueno, yo mayormente también vuelvo a decir que en Enjambre, así es el bloque donde ahorita estamos, no es muy explícito la violencia que muchas veces está integrada en la estructura del mismo sistema, ¿no? La dominación, la jerarquía, el control que hay. Tú más intentas quizás tomar de la sociedad o volvemos a lo que es el individualismo como un punto visible que puede llevar a la violencia o a la que se puede normalizar dentro de de este sistema que aparentemente funciona, ¿no? Porque, vamos, estamos en Perú. Eh, Das una idea, hay otros que se contraponen, pero hay unos que van a recurrir a una contraposición muy fuerte que puede generar a veces ciertos actos violentos. Podemos ver nuestra expresidente, mujer que hemos tenido, todo lo que decía y todo lo que las cosas que se pudo ocurrir en su gobierno. Y es lo que en Enjambre mayormente se puede ver, ¿no? Como tú dices, la deshumanización y una parodia del ser humano con estas dos potencialidades según Kant, ¿no? Y eso es lo que se puede ver mucho en tu lectura y es lo que me gusta. Eh,
Enjambre principalmente es ese bloque donde mayormente criticas ese defecto como ser humano, ¿no? Y para ti tomas principales, no tomas, sino escribes todo este bloque en parte de experiencias vividas o contadas, o simplemente es lo que mayormente se puede ver, o sea, sales a la calle, hay un robo, hasta hay un asesinato también se puede decir. Sí, parte de esta, cuando yo empecé la escritura de Enjambre, mi idea era hacer precisamente digamos, una especie de serie de microrelatos sobre insectos que vayan teniendo un sentido entre sí. Estas historias van, digamos, tienen un propósito de por qué están ordenadas también de esa manera, pero individualizadas, digamos, cada uno de los microrelatos sí parten de situaciones que no necesariamente me han ocurrido a mí, sino que puedo ver, ¿no? Eh, Como dices, mi referencia al momento de escribir esos microrelatos siempre ha sido el Perú, ¿no? Y específicamente Lima, sobre todo porque es el lugar donde he vivido eh, casi todo el tiempo de mi vida, a pesar de que he viajado también por algunas ciudades del Perú, pero viajar 2 días, 3 días no es entender la ciudad que se visita, ¿no? De repente las ciudades que puedo entender un poco mejor son las ciudades de donde vienen mis papás, como Cajamarca, que por parte de mi papá, y Pisco, que es por parte de mi mamá, ¿no? Pero Lima es la ciudad donde he vivido y es la ciudad que más me ha devuelto, digamos, esas historias un poco condensadas en base a la experiencia de lo que se ve, ¿no? A diario. Sí hay un tema de colectividad versus individualidad en Enjambre. Hay una especie de disputa porque digamos que a veces los seres humanos no sé si estamos precisamente adecuados a trabajar, mejor dicho, no sé si todos en la actualidad seríamos capaces de entender una colectividad. Siento que en la actualidad nos hemos individualizado demasiado, atomizado incluso, como diría Byung-Chul Han, eh, nos hemos atomizado y nos hemos cerrado, digamos, a las posibilidades de lo que es la colectividad o lo que era la colectividad antes, ¿no? Pero hay partes de nuestro país que sí mantienen todavía esta idea de colectividad y probablemente sea, yo estoy hablando de otros temas, estamos pasando de lo No, literal a lo normal, es lo interesante, realidad. como tú has dicho de los microrelatos, la parte abierta que nos puede dejar a dar entendimiento. Sí, efectivamente. Entonces va un poco de esa idea, ¿no? De la parte de la colectividad, la individualidad y, eh, y eso. Y es- Wow, también. También, mire, al respecto de, tocaron el tema del existencialismo y eso, yo quisiera hacerte la pregunta si has tenido, o sea, dudas, más que todo porque en la edad en la que nos encontramos tanto Snyder como yo, en algún punto existe las dudas sobre la propia existencia humana. Y eso es lo que veo en Paludario número uno. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido tu adolescencia hasta la actualidad? ¿Sigues teniendo estos mismos problemas que tú crees que se puedan reflejar? Si Paludario es un reflejo de tus dudas existenciales de jóvenes hasta ahora. Sí, hay muchas dudas de joven que todavía perviven, ¿no? Eh, digamos que cuando era adolescente también he tenido cantidad de dudas con respecto a muchos temas y, a ver, de repente lo podría traducir con una anécdota, ¿no? Tenía un amigo que ya falleció, que se llamaba Michelle, que estudiamos en secundaria juntos durante 5 años y era uno de mis mejores amigos también. Y él, justo una de las primeras enseñanzas sobre filosofía, sí venían en los cursos de ciencias sociales, y los profesores, por supuesto, no podían detenerse demasiado en el tema de filosofía, pero, por ejemplo, la cita de Rousseau viene de ahí. Entonces, Sí. es a veces es importante también rescatar las cosas que los profesores dentro del poco tiempo del que disponen a veces en los colegios de secundaria y de la poca predisposición también que tiene la propia currícula, es interesante rescatar el conocimiento que ellos tienen. Entonces,
tenía este amigo que siempre escuchaba esa cita de Rousseau y siempre le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas, a pesar de que no era el tema del que él siempre trataba, pero cada vez que ya cuando salimos del colegio, cuando ya pasamos por bueno, yo pasé por la universidad, él fue al ejército un tiempo, salió del ejército y aún así seguíamos conversando, pero cada vez que empezaba la conversación me decía, ¿tú crees que el ser humano sea bueno por naturaleza? Tenía esa duda y esa duda se le ha quedado a él y se me iba también generando a mí, ¿no? ¿Es realmente el ser humano bueno por naturaleza? Quizá yo con los años he podido darle una respuesta que no necesariamente tiene que ser la respuesta cierta, pero esa duda siempre se queda en uno, ¿no? Y la duda también nace un poco del propio conocimiento, el conocimiento humano adquirido que ha pasado a lo largo de los siglos, al final se termina también transformando en nuevas dudas. Yo creo que eh, la mejor posibilidad que nos puede dar el conocimiento de otras épocas, literario, filosófico, político, etcétera, etcétera, la mejor herencia que nos puede dar es el hecho de hacernos preguntas nosotros, porque las preguntas es finalmente lo que desarrolla más adelante el pensamiento también crítico, ¿no? La posibilidad de dudar, incluso de las propias certezas que a veces tenemos. Sí, hay muchos temas que desde la adolescencia me han acompañado y que todavía perviven en mí, ¿no? Y parte de eso también se responde o se intenta responder o nunca se responde en estos microrelatos. Sí, pues usualmente, bueno, en la actualidad en la que me encuentro yo pasando esta etapa, sí, pues pasamos con los mismos problemas. Y exactamente con esta cita que tú mencionas de Rousseau, es lo que uno se pregunta, porque uno puede ver cosas que pasan en la sociedad, cosas normales, pero al final uno se termina dudando si las personas son así por naturaleza o si de alguna forma han vivido algo que les Deciden pueda serlo cambiar. también. Sí, es que al final, cada persona se desenvuelve de la forma en el entorno en el que se encuentra, pero ya llegó un punto donde hay un punto de raciocinio en la etapa de la adolescencia donde tú decides ya qué ser con lo que te has formado en todo caso. Ya por eso ya entre lo que está bien y lo que está mal es una pregunta que a veces es lo que más te vas a llevar, porque mencionaron a Aristóteles y de cierta forma yo recordé con la parte de Sócrates, que te decía que había verdades absolutas, pero al final ya sabemos que para eso está la filosofía, para dar vueltas y vueltas, como la cita de Rousseau, hasta que no sabemos si es verdad lo que dijo, se puede contradecir. Y eso es lo lindo de la lectura. Sí, y Sí, mucho lo vemos, ¿no? Mayormente, como tú dijiste, aquellos buenos, buenos libros que se encuentran a través del tiempo por grandes autores, nos muestran eso, mayormente cuestiones filosóficas en la literatura, ¿no? Aunque Sócrates, perdón, era aquellos que también decían que los que escribían o los escritores mayormente tenían ese conflicto con la literatura, ¿no? Pero en sí, fue un gusto tenerte aquí, Manuel. Un gustazo haber leído tu libro también. Y antes de cerrar, cuéntanos dónde todos los que nos están viendo pueden conseguir tu libro, en este caso. sí, claro, gracias. Gracias por el espacio, gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Eh, y claro, el libro lo pueden conseguir directamente con Dendro, con la editorial. Yo ya no estoy en Lima, lamentablemente no puedo distribuir el libro más, pero también los pueden encontrar en librerías. Entiendo que están en Comunitas, en El Virrey y en Buscalibre. Así que por ahí lo pueden conseguir. No sé el precio exacto, de repente también no puedo terminar el cherry ahora con el precio, pero sí ya conversan con Fran, seguramente por ahí él les puede dar mayores alcances. Fran Gutiérrez, que es el editor principal de Dendro, ¿no? Que es quien publicó finalmente el libro. Bueno, Manuel, ha sido un gusto introducirnos a tu literatura y a los diferentes mundos que muestras en cada historia. Quisiera que hubiera durado más, de verdad, tenía más preguntas sobre tu libro, porque me Sí, pareció Dale, muy dale, no hay problema interesante. cuando puedas, cuando tengan, Ya, si gustas, igual, sí, no hay igual, problema.
igualmente. Muy interesante y gracias por ese tiempo que te has dado. No, gracias a ustedes nuevamente y bueno, gracias a Edgar también que por este espacio, por brindarme este espacio, por hablar de universos a escala y nada, estamos en conversación. Bueno, una última pregunta que se Sí, me ocurrió ahí, ¿qué te llevó a tu viaje por España? ¿Tienes algunos proyectos literarios ahí? bueno, sí, gracias. Estoy actualmente estudiando un máster de literatura comparada y estudios culturales aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya, bueno, ya me quedan unos meses para acabar, tengo que apurarme con la tesis también. Pero bueno, más allá de eso, sí, estoy estudiando y a la par estoy trabajando en una novela, esta vez. Vamos a ver qué sale de ella. Y también en un libro de microrelatos, porque de hecho Universos a Escala es un libro, es una parte en realidad de un libro que iba a ser un libro completo, un poco más amplio, pero como está ahora, creo que ha quedado bien porque es un órgano distinto al otro. Este va a ser diferente. Ya llegará el momento Ah, de hablar de y él. esperemos poder hablarlo aquí también en la comunidad. Por supuesto, Lo que más, claro. lo que más espero con ansias es tu novela, porque si esta se prestaba Sí, para más, si esta se tu prestaba novela para mucho también la más. estábamos esperando. Bueno, fue un Gracias. gustazo, Un Manuel. gusto. A ustedes, Nos gracias vemos. Fabricio, Snyder, gracias Edgar. Igual, Manuel, Nos cuídese, estamos cuídate. viendo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao.